El Congreso del Estado Libre y Soberano, en la celebración de sus 150 años de creación y en el marco del Día Internacional de la Mujer, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Antonieta Rivas Mercado, de la escritora Taide Acosta. Para iniciar este evento y agradeciendo de antemano su presencia, queda con ustedes la diputada Corina Martínez García. Muy buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Y ustedes, chicos? Bien. No soy yo como que muy bien. A ver, ¿y ustedes, chicos? Bien. Ok, muy bien, muy bien. Me da muchísimo gusto ver esta sala constituyentes con jóvenes como ustedes, porque de ustedes es el futuro. Ustedes son los que van a hacer las políticas para que cuando yo tenga 80 años pueda vivir sanamente en este país, en este estado de Hidalgo. ¿Están ustedes conscientes de eso? ¿Sí? ¿Les gustan los adultos mayores? Porque yo soy adulta mayor. Sí, así es. Así es. Yo quería que alguien me contestara eso, diputado. Antes que nada, le quiero dar las gracias a la diputada Lucero Ambrosio, que está con nosotros acompañándonos y vistiendo este evento de gala, por estar aquí y por confiar en mi trabajo, en nuestro trabajo. Y también le quiero dar las gracias al diputado Humberto Veras Godoy por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, diputada, diputado. Yo soy Corina Martínez, soy diputada por el distrito número 12, que está aquí en Pachuca, más o menos como que de la central de Abastos para el centro y para los cerritos que están alrededor del centro. ¿Sí conocen más o menos los cerritos que están alrededor del centro? ¿Sí? Sí, bueno, pues yo soy diputada por ese distrito y estoy como presidenta de la Comisión de Cultura aquí en el Congreso, por lo que soy la responsable ejecutiva, porque el presidente de la Junta de Gobierno es el responsable de los diferentes festejos, actividades que se realizarán alrededor de los 150 años que cumple en el mes de mayo este Congreso de Hidalgo. Así como el Estado de Hidalgo cumplió 150 años en enero, en mayo el Congreso cumple 150 años también. Y como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el 3 de marzo cumplió 150 años, tanto el Estado como la Autónoma se nos adelantaron. Pero pues no importa, nosotros también cumplimos en mayo. Y este es el primer evento que se hace con ese motivo. Para mí es un gusto formar también parte de diferentes comisiones, pero una de las comisiones de las que formo parte y que es importantísima es la Comisión de Equidad de Género. En esta Comisión de Equidad de Género procuramos y vamos a seguir procurando llevar a las mujeres que lo necesitan diferentes acciones, y vamos a procurar legislar en favor de las mujeres. Y el día de hoy que se celebra, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Ayer lo dije en tribuna y lo vuelvo a decir hoy. No nos interesan las felicitaciones, tampoco nos interesan las flores ni chocolates. Lo que necesitamos como mujeres son derechos. Y para continuar con esta presentación editorial, yo le voy a solicitar a la diputada Arely Rubí, quien es presidenta
de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso nos dirija su mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer. Gracias, diputado. En este día tan especial. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. 10 tardes, ya no sabemos la hora, venimos corriendo de algunos eventos. Agradezco a mis compañeros diputados, al diputado Veras, a la diputada Lucero, que el día de hoy estén aquí. Como lo comentaba mi antecesora y con la que me da muchísimo gusto compartir la Comisión de Igualdad de Género, porque tenemos un reto tan grande por defender los derechos de las mujeres en el estado de Hidalgo, por procurar leyes más justas para que nosotros podamos alcanzar la igualdad, tener acciones sustantivas, firmes y claras que nos lleven a esa igualdad que a veces ha sido tan lejana y que en muchas ocasiones, en muchos municipios y regiones de nuestro estado está muy alejada. Aquí no está la diputada Lucero, que ella viene de municipios indígenas, donde también la igualdad de las mujeres sufren doble condición, son mujeres y son indígenas, implica doble desigualdad. Entonces, nosotros tenemos un reto tan grande por seguir trabajando por la igualdad de las mujeres, como lo dijo la diputada Corina. Nosotros no tenemos que felicitarnos. Hoy que conmemoramos la lucha de derechos alcanzados a lo largo de muchísimos años, la lucha de muchas mujeres tan valiosas que han arriesgado hasta su vida por conquistar derechos. Y una servidora, tanto la diputada Corina, queremos ser parte de esas mujeres, que le aportemos un granito de arena a la sociedad, un granito de arena para que las mujeres se sientan seguras de vivir una vida tranquila, de igualdad sustantiva. Agradezco, también te felicito y me honra que el día de hoy me has invitado, porque aquí tenemos una mujer que específicamente hay temas que a veces abarcan desde los gobiernos, pero a veces la cultura siempre queda relegada. Pero en esta ocasión, como tú dijiste en alguna ocasión, yo presido la comisión más importante, y claro que es la de cultura. Y tú que has defendido el tema, la verdad que tener una institución como tú, como mujer, que has defendido el tema de la cultura en nuestro estado, la verdad es que me honra. Y me honra que me invites el día de hoy, y me honra que me acompañes en la Comisión de Igualdad de Género, porque estoy rodeada de mujeres tan valiosas, comprometidas con su estado y sobre todo con las mujeres. Agradezco muchísimo la invitación, muchas felicidades aquí a las ponentes el día de hoy, de esta obra tan importante, de una mujer también que dejó huella. Y no hay algo más importante, que siempre yo digo, no hay un impulso más grande que el de una mujer a otra mujer. Y así solamente seremos gracias. Muchísimas gracias, diputada, y no felicitemos, conmemoremos esa lucha de derechos ganados y vamos por la conquista de más derechos en el estado de Hidalgo para nuestras mujeres. Gracias. También quiero agradecer la presencia del diputado Rafael Garnica, muchísimas gracias por estar aquí, de la diputada Susi Ángeles, Susi para todos, Ángeles, no, Susana Ángeles, diputada Susana Ángeles, y también quiero agradecerle a la diputada Doralicia Martínez, que es una, todos estamos aquí con mucho gusto de tener esta sala constituyente con ustedes, jóvenes y señoritas. En mi participación es todo. Voy a hacer el uso del micrófono y gracias, Taide. Les quiero comentar, desde el mes de noviembre estoy atrás de la autora para que viniera y ha sido muy gentil en aceptar esta invitación. Gracias de verdad, Taide, y gracias, Ingrid, gracias, Daniel, por aceptar presentar esta obra. Pues sin duda se trata de un marco inmejorable el día de hoy para iniciar estas actividades de los 150 años del Congreso del Estado y la actual legislatura, y es algo muy interesante que lo planteen cuando están en tribuna. Hacen ver al público en general, a la sociedad hidalguense, que el Congreso es la casa de todos. Así que es muy importante que a través del arte y la cultura pues haya una circulación de las ideas, que a través de la literatura y de la historia podamos también de alguna manera vincularnos con el trabajo legislativo de los diputados. En fin, no se diga más, iniciaremos con
esta revisión de la vida y obra de una mujer extraordinaria que rompió con los cánones de toda su época. Y para iniciar con revisión de la vida y obra de Antonieta Rivas Mercado, les presento a Ingrid Solana. Nació en Oaxaca en el año de 1980, es ensayista y poeta, doctor en letras por la UNAM, institución en la cual es docente en la carrera de letras hispánicas. Ha colaborado para Hamlet Inculto, Iberoamérica, Otros Diálogos, Revista Máquina y Tierra Adentro. Becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en la categoría de ensayo entre el 2010 y 2012. Actualmente es ya miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Con ustedes, Ingrid Solana. Hola, ya estaba platicando ya un poquito con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, Daniel, y pues estoy muy feliz de conocer a Taide, que es una súper estudiosa de este tema que vamos a ver hoy. De verdad querría decirles, bueno, el libro se los mostraba hace un momento, es muy hermoso. 2 pastas duras, 2 tomos y por primera vez la obra de Antonieta Rivas Mercado, que fue una de las una obra completa. Bueno, faltarán algunas cosas, ahorita Taide les va a contar cómo ha sido entrar a esta búsqueda y a esta recopilación de obras. Yo escribí un texto muy largo, muy ñoño, propio de los que estamos en letras. No se los voy a leer porque no los quiero abrumar con todo eso. Lo vamos a publicar, ¿no?, en algún lugar. En Planisferio lo vamos a publicar, exactamente. Y más bien quiero conversarles algunas cosas que a mí me gustaron mucho del libro. En la página del Congreso también. También puede ser, ¿no? Podemos conversarlo, podemos verlo. Es un libro que está muy, lo venía comentando con Taide, y realmente yo la felicito porque el libro, el orden de los textos es muy claro, y creo que es la primera vez que la obra de Antonieta Rivas Mercado se plantea así, con esta visión tan clara y luminosa que tiene Taide, y tan profunda al mismo tiempo, porque ella realmente ha sido la investigadora de la obra de esta mujer. Lo primero que diría es que la obra de Antonieta Rivas Mercado tiene que leerse, porque bueno, como les contaba, fue una mujer de principios del siglo XX que estuvo muy cerca de un grupo literario que se llama Los Contemporáneos. Vivió exactamente la Revolución Mexicana, y ella estuvo trabajando con uno de los pilares de la cultura mexicana, que es Vasconcelos. La vida de Antonieta Rivas Mercado es fascinante. Es una mujer que además de todos los nexos que tuvo con intelectuales importantísimos del siglo XX mexicanos, es una mujer que venía de una clase social muy alta, que se vinculó emocionalmente con muchos escritores y personalidades de su época. Muy polémica, porque imagínense, si ahorita vivimos cuestiones complicadas las mujeres en cuanto a cómo se nos juzga socialmente, o las convenciones sociales que nos exigen las mismas cosas de siempre. Imagínense en la época de Antonieta Rivas Mercado y encontrarnos con una mujer que era, pues tenía muchas inquietudes intelectuales, viajaba por todo el mundo, se iba a Nueva York, claro, tenía los medios económicos para hacerlo, pero también pues con un cerebro muy inquietante. Y como saben, pues ella se suicida en Notre Dame con un balazo en la cabeza. Entonces, ¿no?, en el corazón. Finalmente en el pulmón, le perforó el pulmón. Pero imagínense, ella tuvo una especie de crisis, tuvo una especie de crisis emocional. Probablemente si la hubieran diagnosticado ya en nuestra época, la hubieran atendido, muere muy joven, a los 30 años, imagínense, jovencita. Y pues bueno, tenía un hijo, pero ella estaba muy preocupada por el hijo porque el padre se lo quería quitar. En fin, ya Taide les va a contar toda esta historia fascinante de la vida de Antonieta Rivas Mercado. Pero sí quiero
decirles que el libro va más allá de esa biografía. El libro es la recopilación de todos los textos que Antonieta Rivas Mercado escribió y que son ahora lo que nos demanda esa atención más allá de toda esta cuestión biográfica. Y bueno, yo les voy a decir algunos puntos que yo anoté con respecto a mi lectura de estos dos volúmenes. Bueno, me parece que era impostergable ya editar la obra completa de Rivas Mercado. Y sí diría que toda esta labor intelectual de muchas mujeres mexicanas que todavía no contamos, va a empezar a brotar. Entonces, en el caso de Antonieta Rivas Mercado, pues bueno, como la mujer del grupo, la expresión femenina del grupo de los contemporáneos, entonces es muy importante este libro, realmente. Y lo es porque Antonieta Rivas Mercado tenía muchos intereses en paralelo. O sea, le interesaba mucho la literatura, le interesaba la filosofía también. Ella leía Nietzsche y leía como textos complejos, traducía sobre todo del francés y además de eso pues escribía piezas literarias. Como ustedes saben, en Ciudad de México se hizo este grupo Ulises de teatro, en el que ella puso una casa para que los contemporáneos montaran ahí obras de teatro de muchos autores de la vanguardia en aquel momento. Estamos hablando de los años 20. Entonces están las vanguardias en pleno apogeo. Nuestras vanguardias fueron estas, los contemporáneos. Y Antonieta, pues muy al tanto de lo que pasaba en París, muy al tanto de lo que pasaba en Nueva York, porque viajaba mucho, ¿no? También acuérdense que Antonieta Rivas Mercado era amiga de Lorca, por ejemplo, ¿no? O sea, de todos estos movimientos culturales y autores. Entonces, bueno, el libro es muy minucioso, es muy ordenado, es muy cuidado. Yo creo que eso es muy padre del libro. Entonces nos da realmente todo el panorama de la obra de Rivas Mercado. En el primer tomo, que vean, son dos libros, son muy bellos. El primer tomo tiene los trabajos propiamente literarios de la autora: el cuento, el teatro, la prosa varia, la traducción, la novela y la crónica. Y el segundo tiene los diarios, las cartas y algunos textos increíbles que se escribieron en torno a la muerte de Antonieta, ¿no? Está el caso de, ¿cómo se llama? Arturo Pani, que es cónsul de México en París. Y metí eso como pues, es parte importante, porque vamos haciendo una lectura del diario de Antonieta, cartas de suicidio, la versión de Vasconcelos, la versión de Pani, la versión de los periódicos. Todo en relación al suicidio de ella, ¿no? Pero imagínense, una noticia tan brutal como esa, del suicidio Sí, entonces ese segundo tomo, digamos, es como de todos estos textos que se escribieron, que escribió ella a su diario. El diario es una cosa maravillosa, las cartas y los textos que escribieron sobre la muerte, o que aparecieron en periódicos sobre la muerte de Antonieta Rivas Mercado. Entonces, bueno, es realmente muy completo, aunque ahorita Taide ya les va a contar que todavía falta toda una labor enorme por hacer. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo lo primero para leerla. Otra cosa, otra parte que se ve en la obra y que nunca debemos perder de vista es este papel de Rivas Mercado como difusora, promotora cultural y mecenas de todas las generaciones, o más bien la conocemos por eso. Creo que un poco nos llama más la atención que haya sido mecenas, que haya tenido esta vertiente de promotora cultural. Sí me parece que ella no solo daba el dinero, sino que estaba muy enterada de qué estaba pasando en los movimientos artísticos europeos y de su propio país,
y era muy activa, muy inteligente y muy sensible a la cultura. Entonces no solo era una mecenas, sino que tenía más funciones. Y otra cosa que se deriva en parte de este conocimiento que ella tenía de los movimientos artísticos es el lenguaje que vemos en sus obras. Es una autora que es vanguardista, que hace su novela, sus textos, sus cuentos, sus ensayos, pero lo hace de una manera muy de la época, es decir, con mucha apertura, con mucha... y también tocando asuntos ya más literarios, más específicos, que yo tengo aquí en el texto y no los voy a decir, pero que tienen que ver ya con cómo se hace la literatura a principios del siglo XX, que es diferente a la que se hacía en el siglo XIX. Ahora, ¿qué es lo que nos llama más la atención de la obra en sí? Es evidente que ella tenía un interés por lo narrativo, o sea, por la ficción, y que la poesía pues no la cultivó, y que lo que le interesaba era muy en la tónica de su grupo estético, que son los contemporáneos, era introducirse en personajes, fíjense qué curioso, que le permitieran hacer preguntas casi al modo ensayístico. Entonces, sus textos de ficción, su novela o las obras de teatro, como que le permitían preguntarse por ciertas cosas, ¿no? La muerte, el amor. Entonces, esto lo hacían todos los contemporáneos y Rivas Mercado también lo hace de una manera muy curiosa. Y bueno, también hay que recordar que a principios del siglo XX pues están los existencialistas en Francia escribiendo también, o sea, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, etc., ¿no? Entonces ella también está al tanto de todo eso. Entonces, en el primer tomo que vienen sus cuentos, están estos textos: una espía de la buena voluntad, equilibrio y compatibilidad. Ahí encontramos esos rasgos reflexivos de Rivas Mercado. Y además, curioso, porque sus textos en prosa no solo son textos que nos cuenten una historia, sino que nos la cuentan en un lenguaje que busca ser literario. En ese sentido es muy vanguardista, los vanguardias buscaban eso. Y ella tenía pues esas lecturas, Cocteau, estaba leyendo a los autores de esa época, entonces ahí están. Ahora, por ejemplo, tiene un fragmento de novela que se llama El Lluía, y ahí sus personajes femeninos, por ejemplo, ya también nos hablan de personajes, mujeres muy rebeldes, ya tipo, voy a decir algo un poco, ahí lo podemos platicar, pero ya casi anticipando a las mujeres de Elena Garro, ¿eh? Entonces, o sea, que Antonita Rivas Mercado ya, o sea, era muy, pues, ¿cómo decirlo? Vanguardista, no es exactamente muy avanzada, muy transgresora, era como muy apasionada en ese sentido de... En ese sentido de, ahorita que mencionaste a Elena Garro, me gusta que lo digas porque yo creo que Antonieta es pionera en este teatro político y no hay antecedente hasta muchos años después, 20, 30 años después, con Elena Garro. Exactamente. La gente no lo sabe, ¿no? Exactamente. Sí, es que yo creo que el libro es muy buena oportunidad para irnos metiendo ahí, porque se ven detalles que luego se ven en Elena Garro, me llamó mucho la atención. Y otra colindancia que también se me ocurrió, pero bueno, esa es un poco más delicada, a lo mejor es también ciertos rasgos oscuros, voy a llamarlos así, de Inés Arredondo. Entonces hay cosas ahí, ¿no? Ahora, le venía yo comentando a Taide también esta cosa de, ustedes pueden leer el teatro de uno de nuestros dramaturgos y poetas más importantes, que es Javier Villaurrutia. Pues es un teatro también el de los contemporáneos que a veces es muy melodramático. Ustedes han oído esa palabra melodramático, que es como la telenovela es melodramática. Entonces así, ay, la heroína, estas situaciones melodramáticas, un poco ridículas, la verdad, ¿no? Y el teatro de los contemporáneos tiene algo de eso, pero tiene algo de eso porque es epocal también, es la época, la representación del teatro también era
pues muy pequeño burguesa en el sentido de estas situaciones como de familia mexicana, el romance oculto, cosas así, está también presente en ella, pero ella no es cursi. Eso también es muy interesante. El teatro de Rivas Mercado no es cursi, es más bien, nos muestra siempre personajes femeninos que están buscando cambiar su situación. Entonces eso es muy interesante en ella, ¿no? Tiene por ahí una obra donde la hija es no me acuerdo, no sé si es incompatibilidad o equilibrio, donde una hija se quiere ir con el novio o algo así, ¿no? La hija menor. Y entonces la obra relata todo el conflicto de la madre para transmitirle al padre que su hija es libre, que va a ser feliz como ella quiera, ser feliz. Entonces, ahí, por ejemplo, Rivas Mercado pues, es muy visionaria, muy adelantada. En los años 20, imagínense. Un siglo antes. Exactamente, un siglo antes. Y todavía tenemos familias que no dejan a que sus hijas hagan lo que las hace felices, ¿no? Entonces, vean esas cosas, ¿no? Ya hay muchos guiños así. Su novela, bueno, no todos los textos que vienen en el libro los terminó Antonieta. Por ejemplo, esta novela que viene aquí, que se llama El que huía, es una novela que quedó inconclusa y que ella, esto es muy padre, porque todos los textos que ella escribe sobre su propia obra son como mapas o esbozos de lo que ella quiere hacer en sus textos. Y eso es muy vanguardista. Los vanguardistas hacían muchos textos que nada más eran como esbozos, no es que fueran menos que los textos terminados, sino que es otra manera de crear también, ya esta manera decimonónica del siglo XIX de hacer un novelón tipo Balzac, pues ya en el siglo XX ya no es así. En el siglo XX toda la literatura es de textos fragmentarios, de textos cortados, de textos esbozo, y eso hace Rivas Mercado también, y es muy interesante. Otra cosa, la obra de Rivas Mercado es política, está de la mano con la política. Entonces van a encontrar, o encontramos en las piezas de teatro, ese espectro político que, fíjense qué chistoso, a diferencia de los otros contemporáneos, de Owen, de Villaurrutia, la obra de Rivas Mercado es directa, sincera, habla de forma muy abierta de lo que me están distrayendo acá. Por favor, pueden si quieren decir algo, con todo gusto. Entonces, esa unión, digamos, de la política con la literatura es súper interesante. Y bueno, en ese sentido, la idea de la figura del intelectual, ustedes saben que la construcción de los intelectuales en el siglo XX siempre fue masculina, y en cambio aquí tenemos una construcción de una intelectual en femenino, y eso es muy interesante. Entonces, yo por eso recomendaría la obra, porque creo que hay ahí una figura literaria, intelectual en femenino. Fíjense, por ejemplo, era muy fuerte, ¿no? En el diario, ella trabajó con Vasconcelos, fue pues pareja de Vasconcelos también, y mi tesis, yo querría eso comentarlo con Taide, es que si ella tenía un temperamento tan fuerte, estético también, que si ella no hubiera sido pareja de Vasconcelos, de cualquier manera hubiera desarrollado un proyecto político. Esa es mi idea, ¿no? Que ella tenía tal impulso por transformar a México y por pensar la sociedad mexicana, que lo hubiera hecho sola, de no existir también todos los problemas emocionales y psíquicos que ella tenía, porque ella tenía esta también como necesidad de vincularse con una pareja, pero creo que si ella no lo hubiera hecho, ella hubiera desarrollado sola su proyecto personal, intelectual, estético, político. Y esto es súper interesante de esta mujer, ¿no?
Claro, ahora en nuestra época ya es diferente. En nuestra época pues, las mujeres desarrollamos nuestro proyecto personal solas y está bien, ¿no? Pero en esa época, imagínense una figura así, ¿no? Tan fuerte. Más bien yo creo que ella apoyó a Vasconcelos. Sí, totalmente. Sí, claro. Ella amaba, hay que decirlo, ella amaba a Vasconcelos. Y lo apoyó mucho. Y por eso Plutarco Elías Calles la tenía tan marcada. Por eso el cadáver de Antonieta no llegó a México. Por eso el cadáver está en la fosa común. Y sigue ahí en la fosa común. Y hubo tantos problemas para ella. La figura problemática para Calles era Antonieta Rivas Márquez. Sí. Porque además de que la minimizaban como la amante de Vasconcelos, que sí lo era, pero es que era la persona que le escribía los discursos a José Vasconcelos. Ella sabía, y José Vasconcelos lo reconocía. Sabía que el asunto de Antonieta era intelectual. Era una activista política que no era nada para la época. Bueno, y muy en coincidencia con esto. De ella no tenía nada que ver con el de Vasconcelos, o sea, el discurso que ella tenía, el discurso estético que ella tenía, no era el discurso vasconcelista de somos la raza mejor del mundo, sino ella tenía más como esta visión esteticista como de los griegos, un poco más cercana a esa visión hermosa, ¿no? de buscar la poiesis, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en los diarios se ven todas estas relaciones con Plutarco Elías Calles, que era la amenaza, ¿no? Pero ven cómo se expresaba María Antonieta, es muy impresionante. Fíjense lo que dice en su diario. En ese momento perdí la calma. O sea, ella va ya en sus últimas épocas, está en Francia, en esta ciudad Burdeos, y va al consulado mexicano porque necesita un papel, necesita su pasaporte, y ahí se encuentran unos músicos. Entonces están estos músicos felices porque van a regresar a México. Esos son mexicanos. Y entonces ella los ve y se molesta mucho porque están felices y dice: en ese momento perdí la calma y prorrumpí casi en insultos. Tan puerco, les dije, tan puerco como todos los que ven con indiferencia aquella situación, que no les da asco, que ya se acabaron los hombres. Por mi parte, a mí me da náuseas pensar que de volver a mirar las caras de todos aquellos rufianes sin ponerles el puño en el rostro. Vean cómo se expresa del gobierno de Plutarco Elías Calles. Derivado del Vasconcelos. Entonces, las matanzas, los quemados vivos, hay una parte como muy clara donde Vasconcelos dice 8 días antes de que fuera la elección, yo pedí que se hiciera como un plebiscito para que vieran que los únicos que iban a salir a votar eran los que querían votar por mí, ¿no? Entonces yo dormía con una pistola, y la persona que me acompañaba, que fue la forma en la que salió al final del país, en el tren, o sea, salió al final con una ametralladora, porque en todos los lugares en donde se paraba, o sea, se paró en Sonora, se paró en Nayarit, todos de camino. O sea, había gente del gobierno, el mismo gobernador, primo de Calles, le impedía el paso, ¿no? O sea, ni siquiera impedía que él pudiera manifestarse libremente en una plaza pública por miedo a que pudiera hacer una revuelta, ¿no? Y entonces todo esto lo documenta ella en una forma de una crónica bellísima, sumamente llena de detalle, y pues, incluso hasta el mismo Vasconcelos dice: yo no lo podría narrar mejor que ella, ¿no? Exacto, y además sobre lo que estás diciendo, Vasconcelos fue encarcelado desde octubre. El candidato a la presidencia estaba encarcelado. O sea, las elecciones fueron el 18 de noviembre. Y los líderes vasconcelistas estaban encarcelados, y los que no muertos, y todavía en el año 30 y en el año 31, y ya muerta Antonieta en el año 32, se seguían contando las fosas con los quemados vivos y quemadas vivas de Plutarco Elías Calles. Yo creo que es nuestro máximo dictador. Yo no sé, yo creo que podemos comparar con los muertos de Porfirio Díaz y los de Calles. Calles es nuestro fascista. Sí, claro. No, de hecho, Calles
por eso sale del país, ¿no? O sea, No, ya estando en Estados Unidos, seguían apareciendo cuerpos que estaban relacionados con Vasconcelos, ¿no? Con su candidatura. O sea, líderes comuneros que habían sido muertos porque se habían manifestado en este plebiscito que pidió Vasconcelos una semana antes de las elecciones, ¿no? Sí, entonces vean, es fascinante todo el recorrido histórico. Eso no es que esté lejos de la obra, va apareciendo en las obras, va apareciendo en el teatro. En el diario, bueno, aparecen estos comentarios de Rivas Mercado muy directos, era muy directa, no se andaba por las ramas. Y bueno, qué bueno que llegamos a lo de la crónica, porque ahí pues bueno, está ese recuento de la campaña vasconcelista, pero ahí sí me interesa mucho, o sea, sí había una relación afectiva con Vasconcelos y demás, pero la manera en la que se expresa Rivas Mercado en el texto es con un pensamiento político propio, ¿no? Ella está pensando en cómo las mujeres pueden progresar, en cómo las mujeres, a pesar de no tener el derecho al voto, eso es lo que veníamos comentando, cómo ellas, había toda una organización femenina comunitaria en torno a esta campaña. Y creo que esa conciencia individual aparece ahí. Y bueno, ¿qué era lo que pensaba que era lo más importante? La educación. Para ellos, para Vasconcelos y para Rivas Mercado, el proyecto de México tiene que estar sustentado en la educación. Entonces, está eso gravitando ahí. Hay también, bueno, una cosa, está Dios, ¿no? Ahí en la obra de Rivas Mercado. Y bueno, ahí está Dios, porque era católica, pero está de una manera muy curiosa, que es otra de las cosas a las que nos invita a pensar la obra, porque no es Rivas Mercado la católica persignada, ni mucho menos. Es una católica que está pensando de manera parecida a otro de los grandes autores españoles importantísimos del siglo XX, que es Miguel de Unamuno, que piensa en la fe y la razón. Hay ahí algo, si ustedes se fijan, si razonamos, pues bueno, podemos llegar a la conclusión de que Dios no existe. Pero si tenemos fe, entonces Dios está ahí. Entonces, pero ahí hay una contradicción, hay una paradoja, diríamos. Entonces, ese problema de Dios también está presente en la obra de Rivas. Vean hasta dónde llega. O sea, sí, también el influjo de José Vasconcelos en Antonieta, ese es yo le llamo un influjo negativo. El que era sumamente, tenía esos problemas de cristianismo, de su religión católica, José Vasconcelos. Y si se los transmitió al final a Antonieta, entonces Antonieta al final está muy cercana a estas cuestiones, por eso decide suicidarse enfrente del Cristo crucificado en la Catedral de Notre Dame. Está hablando de Dios, pero es derivado de que Vasconcelos, haya pasado un año con Vasconcelos, y Vasconcelos le está metiendo eran las contradicciones de José Vasconcelos, y creo que sí le hicieron de algún modo daño a Antonieta. Antonieta venía de una familia católica, pero no tan practicante, y fue Vasconcelos el que le metió todo esto. O sea, al final Antonieta tiene un discurso cristiano, católico, en relación también sobre los Estados Unidos, la injerencia de Estados Unidos en México. Entonces dice que es a partir de que nosotros somos católicos y ellos desde su protestantismo nos quieren dominar y todo, o sea, vuelve a mezclar ahí la religión y todo. Pero eso yo creo que es influjo total de Vasconcelos. Pero vean, es súper interesante. Aparte es el año de campaña, ¿no? Entonces ella pasaba 24/7 literal, o sea, no había un espacio en el que ella pudiera dedicarse, como lo había hecho en los años anteriores, a estudiar, a traducir, a investigar sobre el teatro, que era una cosa que le interesaba muchísimo, ¿no? O sea, esta herencia del teatro francés principalmente, ¿no? Y pues estando con Vasconcelos todo el tiempo en campaña, pues no tenía tiempo de nada, ¿no? Sí, sí, pero aparece ese asunto de la fe de una manera muy, muy interesante, muy compleja, donde se mezclan todas esas cosas.
Y bueno, o sea, creo que habría que hacer estudios por separado de cada obra, verlos en lo particular. Yo traté un poco de hacer esa lectura ya más estudiosa, pero bueno, eso sí, a alguien le interesa, pues lo leerán en algún momento. Eso es todo. Yo querría un poco convencerlos de lo fascinante que fue para mí. Yo no soy especialista en los contemporáneos, pero para mí fue, pues me encantó leer esto. No tuve tanto tiempo como para clavarme tanto, pero fui muy feliz. Me encantó leer a Antonieta, me encantó ver cómo lo hiciste todo tan ordenadamente, tan minuciosamente, y eso lo celebro mucho en una investigadora tan joven como Taide, porque bueno, es un trabajal inmenso el que hizo de una manera muy bella, y me gustó mucho la edición, cómo lo acomodaron todo, las citas, todo está muy padre. Entonces, pues te aplaudo, te felicito y... Muchísimas gracias a Luis Soraya, y bueno, ya se presentó un poco, hizo algunos apuntes iniciales, apenas para decir que Daniel Fragoso es parte del talento hidalguense que se suma a este programa cultural, poeta, investigador, doctor en literatura, y bueno, algo ha estado investigando y ido acerca de los contemporáneos, y pedimos que nos dé sus apuntes acerca de este libro. Bueno, básicamente es mi tesis doctoral sobre los contemporáneos. Es un análisis comparativo entre la generación del 27 y los contemporáneos. Entonces, para mí, cuando Juan Carlos me invitó, yo ya conocía los libros, no los tenía, debo de decirlo. Bueno, tengo las ediciones anteriores, la del 86 y la del 87, pero no se parece nada a este, que sí es un gran acercamiento acerca de la figura de Antonieta Rivas Mercado, que curiosamente ha pasado a la historia principalmente por ser una mecenas, ¿no? Por ser hija del gran arquitecto que construyó el Ángel de la Independencia, y o sea, cuando hay un rumor que dice que ella posó, etcétera, es como esta leyenda extendida, ¿no?, que se ha hecho alrededor de ella, pero fue su hermana, sí, exacto. Pero, y ella siempre, pues incluso hay una parte de una obra de Carlos Fuentes en donde él describe la belleza de Antonieta Rivas Mercado, pero siempre había estado o había pasado a la historia de la literatura mexicana o a la historia de México como ese personaje que era como la persona que daba el dinero, que era como la promotora cultural, que fue la que fundó la orquesta sinfónica, que fue la que propició tener un espacio teatral en donde no era propiamente un teatro, ¿no?, que en realidad fue el primer acercamiento, que es el Teatro de Ulises, que le opcionó el Teatro de Ulises porque en ese tiempo los contemporáneos, la primera tercia de los que después fueron los 9 contemporáneos, los poetas, los 9 poetas contemporáneos que después fundaron la revista Contemporáneos, publicaban esta revista que se llamaba Ulises, ¿no? Y lo hacían propiamente pues, porque tenían que ver con Ulises de la tradición. Entonces, lo que no se habla nunca es la aportación literaria que tuvo Antonieta Rivas Mercado y esa conversación que tuvo siempre con el grupo Contemporáneos. En realidad, o sea, nosotros tendríamos que colocarla en el punto en que Antonieta Rivas Mercado es la única mujer que perteneció al grupo Contemporáneos y que siempre vivió en las sombras. ¿Por qué? Porque ella publicó en todas las revistas, en Ulises, en Contemporáneos, y era la traductora de las obras del teatro de Ulises, ¿no? O sea, y ella conversaba con estas características que tiene el grupo Contemporáneos, ¿no? ¿Cuáles son las características de los contemporáneos, no? Ellos vivían después, o sea, venían de una guerra, o sea, ¿no?,
venían de una guerra, eran personas que eran de clase media, media alta, que habían estudiado y que podían traducir de 2 o 3 idiomas, que leían y estaban interesados por lo que estaba ocurriendo principalmente en Europa, más allá de las vanguardias, y pues comparten también esta característica de fomentar una cultura que no fuera ese nacionalismo rampón al que nos habían educado y que venía heredado de la literatura posrevolucionaria, sino que tenía como más un sentido estético del siglo XX, de los principios del siglo XX, y que tenía pues más acercamiento con otros autores de otras nacionalidades, ¿no? Que siempre estaba fundado principalmente en la experiencia que habían tenido en haber salido del país, ¿no? Y haber vivido una gran parte principalmente en París y principalmente en Londres, ¿no? O sea, que es una cosa que tenía con todo este grupo de los primeros, ese grupo primigenio de los contemporáneos, ¿no? En donde estaba Villarrutia, donde estaba Novo, donde estaba Owen. Entonces, también tiene que ver con que ella es una de las primeras mujeres que asiste a estas escuelas donde pues, no en ese tiempo solo, o sea, la Escuela Nacional Preparatoria, o sea, ella va a estos cursos de la Escuela Nacional Preparatoria, aunque no se matricula propiamente porque su papá no la deja. Pero no, sí, cuando regresa en 26. Sí, cuando regresa en 26 se saca su certificado, pero antes de irse, o sea, en los primeros cursos que hace, cuando ya están toma cursos desde el año de 1915 a 1917 en el conservatorio y va a tomar unas clases de diente, pero ya después en 1920 empieza a tomar clases y luego en 1926 cuando regresa ya toma sus clases formales. Y es esta segunda, esta primera vuelta que hace de Europa, ¿no? Porque ella se va con su papá y luego en el 26 regresa, se casa. No. Ella se va en el 9, van a recoger los dos. Ella tenía 9 años. Y luego en 23 a 26 se va, y ella ya tiene a su hijo. Ese es muy joven, se casó en 1918. Con que era como el super personajazo para que se casara, ¿no? O sea, como el gran perfil para que ella se casara. Pues, y después salió una fechita, ¿no? Pues fue uno de los hombres más ricos de México, fue el dueño de las lomas de Chapultepec. Él creó la Chapultepec Heights. También perteneció a la Petróleo y también perteneció a Pemex, pero un ingeniero inglés que era practicante de la ciencia cristiana, que había estudiado en Estados Unidos con los hermanos Madero, con Evaristo, con Julio y con Raúl, y participó aquí en la Revolución Mexicana. Entonces él se benefició de la Revolución Mexicana, de ahí tuvo todos estos proyectos empresariales, pero finalmente era un hombre de su tiempo y nunca se entendió con Antonieta. Antonieta no era la mujer que se esperaba una esposa que atendiera el hogar, tuviera hijos, una mujer un poquito culta, un poquito interesante para presentarle las comidas en los banquetes. Chocaron a los 3 meses, de casados ya chocaron. Bueno, y luego, pues la propia Antonieta, pues no solo traducía, ¿no? Sino también pues producía y hacía el tema de las escenografías y actuaba, ¿no? Entonces hacía de todo. Luego ella fue la que buscó que las representaciones de estas traducciones que habían hecho en el Teatro de Ulises, que era una casona que ella había rentado en Revillagigedo, Mesones, ahí en el centro histórico, después fueran a un teatro formal, a Fábregas, que fueran y se hicieron representaciones de las 3 obras que ella tradujo. O sea, entonces con esto estamos hablando de que era una mujer que estaba muy adelantada a su tiempo, que tenía intereses estéticos que estaban muy superiores a su tiempo, y sobre todo que tenía una conversación estética con los contemporáneos que a la postre pues pasaron como la gran generación de creadores del siglo XX, ¿no? O sea,
y es completamente importante que ahora se reconozca el valor de la obra que ella tenía, ¿no? Porque pues, en ese tiempo no había, salvo la mejor opinión de la mesa, pues no había una mujer que tuviera estos intereses estéticos y que tuviera el trabajo tanto de producción literaria, en cuento, principalmente en dramaturgia, como el que tenía Antonieta Rivas Mercado, y que a la vez seguía impulsando y que impulsó e hizo posible que los contemporáneos se pudieran desarrollar, ¿no? Porque ella, o sea, no solo conversaba con ellos estéticamente, sino que le decía, oye, tú no tienes para comer, yo te presto. No, literalmente, o sea, tú no tienes para vivir en el DF, así yo te rento una casa, vente a vivir aquí tienes para comer, etcétera, etcétera. Tú nada más dedícate a escribir y ve a la Escuela Nacional Preparatoria, Pero vean qué bello manera de promover la cultura. O sea, ella entendía la cultura como algo integral, como algo fundamental de nuestra sociedad. O sea, la gente debe ir al teatro, la gente debe leer, debe cuidar a sus creadores, Era una visión humanista de la cultura, creo, ¿no? Bueno, tú me dirás también qué opinas de eso, ¿no? Pero, digamos, ella no era solo para dar el dinero, sino había una visión de, bueno, voy a comprar esta casa y ¿para qué la voy a usar? En vez de para beneficio propio y poner ahí mis tigres de porcelana, voy a hacer aquí un teatro chiquito donde pueda venir la gente y enterarse de a ver qué está pasando. Ir al teatro, digamos, una visión más en conjunto de la cultura, me parece que ella tenía, y que sí después se perdió en ese laberinto de casi cultura igual a dinero, como que, o sea, sí, la cultura necesita dinero, pero necesita también una visión de integración de lo que es la cultura. De hecho, pues ella propiamente era una fundación andante, o sea, y no tenía como la intención de decir, es la Fundación Antonieta Rivas Mercado, ¿no? O sea, ella lo hacía como tal, ¿no? O sea, ya cuando muere su padre y le heredan, ella estaba preparando una de las propiedades que le deja su padre, porque su objetivo era que fuera uno de los primeros teatros independientes, ¿no? O sea, ella quería, porque una amante del teatro, o sea, ella quería que ahí se produjeran y que hubiera como un espacio conversatorio de todas estas expresiones teatrales que no llegaban a México en ese tiempo o que se iban a tardar a lo mejor 3 o 4 años en llegar, ¿no? Bueno, yo nada más para terminar quisiera decir que yo creo que ella ejercía el feminismo desde la acción, ¿no? O sea, no desde el discurso, sino desde la acción, y a lo mejor sin saberlo. Sí, ¿No? O sea, ella ni siquiera, o sea, no le pasaba por la cabeza, sino que su único interés era el interés estético y la promoción de la cultura. Y yo creo que la edición de estos libros, de sus obras, es un reconocimiento a una de las principales protagonistas de la cultura y que hizo posible que nosotros pudiéramos entender la literatura como la entendemos ahora. Pues muchísimas gracias a David Rosa. Y para cerrar el concepto de la vida de la Antonieta, pues tenemos la fortuna de contar con Pedro Costa, la autora del libro, y sin más, pues les dejo con ella. Pues a mí sí me gustaría leerles, sobre todo que veo que hay muchos jóvenes. Entonces yo preparé algo un poco más político, más histórico, pero sí me interesaría que lo escucharan los jovencitos, que veo caras muy jóvenes, pienso que son entre de preparatoria, secundaria, entonces sí me interesaría. Bueno, entonces espero que así sigan siempre. ¿Cómo secundarios? ¿Son preparatorianos? Son preparatorianos, qué padre.
aquí y no en Don Diablo. Primero que nada, buenas tardes, y yo quiero agradecer profundamente a la diputada Corina Martínez y al Congreso del Estado de Hidalgo por la invitación de hoy para hablar de Antonieta Rivas Mercado. Y sobre todo hoy que se conmemora el Día de la Mujer. En este sentido, quiero agradecer a Ingrid Solano y a Daniel Fragoso sus apreciaciones sobre el libro. Estoy entre emocionada y también entendiendo muchas cosas, porque cada vez que los especialistas en literatura leen el libro me dan ideas nuevas, me hacen ver a Antonieta de otra manera, ¿no? Aquí lo que yo he mencionado varias veces es que para mí lo importante es que de este libro es que se lea la obra de Antonieta Rivas Mercado. Hay muchas personas que tienen a Antonieta como ídolo, siguen mucho a Antonieta y saben mucho de la vida de Antonieta, pero no saben que Antonieta era escritora. Esto es una parte fundamental y por eso quise hacer este libro, para que supieran que Antonieta no solo escribía, sino que escribía bien y muy comprometida con su momento que estaba viviendo y muy avanzada en este sentido. Pero bueno, lo que yo quisiera ahorita es hablar de la Antonieta escritora, pero sobre todo de la Antonieta escritora de política. Hablarles de la crónica que Antonieta escribió entre 1929 y 1930, la crónica de la campaña electoral de José Vasconcelos, que es la campaña de 1929. Todos sabemos que Antonieta Rivas Mercado fue una increíble mujer que venció las barreras de su época, de su momento, y se convirtió en una de las mujeres más importantes, interesantes y comprometidas en el siglo XX mexicano. Antonieta Rivas Mercado nació en el año de 1900 en la Ciudad de México. Su padre, como ya dijeron, fue el arquitecto Antonio Rivas Mercado, creador de la emblemática Columna de la Independencia, lo que hoy en día conocemos como el Ángel de la Independencia. Antonieta fue una mujer muy inteligente, con una vasta cultura. Fue escritora, traductora, editora, dramaturga, actriz, directora teatral, profesora universitaria, encontré que fue profesora de la UNAM, y activista política. Era una mujer que provenía de una familia de dinero y, siendo tan culta, se preocupó por ayudar al medio cultural mexicano. Fue auspiciadora de muchísimos proyectos. Fundó en 1928 la ya mencionada la Compañía del Teatro de Ulises, que fue la primera compañía que realizó el teatro moderno en México. Este experimento sigue siendo la base del teatro actual mexicano, y en este sentido el Teatro de Ulises es la base de la empresa cultural más importante que tenemos en México, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. El Teatro de Ulises derivó en el Teatro Orientación y luego en el Teatro Mexicano en 1940, y en 1946 fue la base de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Lima. También fundó revistas literarias, como por ejemplo la revista Ulises, ya mencionada, la revista Contemporáneos, tan importante para la literatura del siglo XX. Ayudó a muchos escritores como Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, José Gorostiza o Jaime Torres Bodet. De la misma forma apoyó a una pléyade de pintores, como es el caso de Manuel Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro, Adolfo Besmugar, Julio Castellanos o Agustín Lazo. Asimismo, brindó su ayuda a los músicos de su época, a Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, a Francisco Agea, y fue la creadora en 1929 del patronato para fundar la Orquesta Sinfónica Mexicana, hoy Orquesta Sinfónica Nacional. Antonieta también ayudó a personajes tan importantes para la cultura universal, como ya lo mencionó Ingrid, por ejemplo, el magnífico escritor español Federico García Lorca, a quien conoció en la ciudad de Nueva York en 1929. En este sentido, es muy importante el viaje que hizo Federico García Lorca a Nueva York en ese momento, porque fue cuando creó este gran libro de Poeta en Nueva York, y bueno, luego fue el viaje que realizó a Nueva York y a Cuba. Y en esta parte del viaje a Cuba, Antonieta Rivas Mercado fue la culpable de que Lorca viajara a Cuba. Eso tampoco, incluso los investigadores españoles no lo saben. Antonieta se puso en comunicación con su amigo, el gran escritor mexicano Alfonso Reyes, quien se encontraba como embajador de México en Argentina, y él a su vez se puso en comunicación con otros contactos, y así se le consignó a Federico García Lorca, se le consiguió a Federico García Lorca una beca para que visitara Cuba. Este hecho es memorable, los viajes que realizó García Lorca a Nueva York y a Cuba en 1929, y la importancia que tuvieron para la literatura universal.
Pero Antonieta no solo le dio su ayuda económica y su conocimiento a la cultura, a la literatura, a las artes. Antonieta, preocupada por la cultura y la educación de nuestro país, también estaba muy preocupada por la situación política que vivía México hacia finales de la década de los 20. Así, en 1929 se unió y se comprometió con el proyecto vasconcelista. Se acercó a José Vasconcelos, memorable escritor y filósofo mexicano, fundador de la Secretaría de Educación Pública en 1921, gracias al apoyo indiscutible del presidente Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, quien realmente se preocupó por la educación y la cultura de México. Así, José Vasconcelos se convirtió en 1921 en el primer secretario de Educación Pública, cargo que ocupó hasta 1924. Pero en 1929 la historia es otra. Antonieta se unió al movimiento de José Vasconcelos, quien era candidato para ocupar la presidencia de México. En este sentido, quiero hacerles un poquito de historia. El presidente Álvaro Obregón permaneció en el poder del año de 1920 a 1924. En aquella época los periodos presidenciales de México eran de 4 años. Esto solo cambió hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas, quien hizo muchas modificaciones en México, creo que todas para bien. Y él en 1934 subió a la presidencia y cambió este sistema e inauguró los sexenios. En 1924 ocupó la presidencia de la República Plutarco Elías Calles, un periodo que tuvo muchos aciertos y también muchísimos errores. Como un ejemplo de ello es la absurda guerra que entabló Calles contra la Iglesia, impidiendo la libertad de culto, la denominada Guerra Cristera, que dejó como saldo miles de muertos en los dos bandos, en el de los católicos y en el del ejército mexicano. Esto, aunado a otros desaciertos, convierte al gobierno de Plutarco Elías Calles en quizá uno de los gobiernos más lamentables en la historia de México, una de las mayores dictaduras de México. Y en este sentido hay que entender que Plutarco Elías Calles subió a la presidencia en 1924 y dejó la presidencia en 1936. En 1928 puso como presidente a Emilio Portes Gil, luego puso a Pascual Ortiz Rubio, luego a Abelardo L. Rodríguez, lo que conocemos como Maximato, y también le dio toda su ayuda para que subiera al poder Lázaro Cárdenas, y durante 2 años no dejó gobernar a Lázaro Cárdenas, hasta que en 1936 Lázaro Cárdenas decidió expulsarlo del país. Y lo peor, fundó el PRI. Ah, claro, eso lo voy a mencionar ahorita. En 1928, debido a una modificación en la Constitución, se permitió la reelección y nuevamente participó en las elecciones Álvaro Obregón y ganó la presidencia. Desafortunadamente, el 17 de julio de 1928, el presidente Álvaro Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla en San Ángel, y como siempre no sabemos exactamente qué sucedió. Su asesino sin duda fue José de León Toral, un fanático religioso seguidor del movimiento cristero, que según él creyó que con la muerte de Obregón finalizaría la guerra cristera. Sin duda él es el asesino porque descargó su pistola contra Álvaro Obregón. El primer tiro le dio en la cabeza, eso lo mató. Pero años después hemos sabido que el cadáver de Álvaro Obregón tenía algo más de 19 balazos, más de los que José de León Toral podía tener en su pistola. Nunca sabremos si fue un asesino solitario, si varias personas dispararon ese día contra Obregón, si el verdadero asesino fue el presidente Plutarco Elías Calles, quien usó a José de León Toral y a estas personas para asesinar al presidente electo, y así eternizarse en la presidencia de la República, como en realidad lo hizo por medio de colocar diferentes presidentes al frente del país y así el gobernar realmente detrás de ellos. A la muerte del presidente electo Álvaro Obregón, el presidente Plutarco Elías Calles pone al frente del país a un presidente interino, Emilio Portes Gil, quien fue presidente de México a partir de diciembre de 1928. Esta época es considerada en la historia de México como el Maximato. Son 8 años en los que Plutarco Elías Calles coloca a 4 presidentes de la República y, como ya lo hemos dicho, en realidad Calles es quien gobernaba el país. Calles estuvo al frente de México como presidente de 1924 a 1936. En este sentido, quiero citar lo que dice Antonieta Rivas Mercado sobre esta parte de Emilio Portes Gil. Dice Antonieta: Emilio Portes Gil, abogado sin más relieve que el que su falta de probidad le presta, quien en época lejana había sido huertista, es decir, de la facción que asesinó al presidente Francisco I. Madero, haciendo naufragar la revolución, fue el escogido por el presidente saliente para regir los destinos de la nación en momentos de transición crítica. Hombre de pasado dudoso, ávido de ganancia, cubrió mal bajo el antifaz comunista su infinita impreparación y su máximo servilismo. Fin de la cita.
Por otra parte, después de designar como presidente interino a Emilio Portes Gil, el gobierno de Plutarco Elías Calles convocó a nuevas elecciones, fundando el 4 de marzo de 1929 un nuevo partido, el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que es el antecedente del PRI, que hace 2 días, el 4 de marzo, se cumplieron 90 años de su fundación. Bueno, el PNR, como les digo, no es otro partido más que el PRI. En 29 se denominó PNR. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, el 30 de marzo de 1938 se convirtió en el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y ya en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el 18 de enero de 1946, se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, como decía, Plutarco Elías Calles fundó en marzo del 29 el Partido Nacional Revolucionario y designa como primer candidato a la presidencia de ese partido a Pascual Ortiz Rubio, quien era un embajador de México en Brasil, apodado por los mexicanos como el nopalito, por baboso. Así era la maleabilidad de Pascual Ortiz Rubio, por eso lo puso Plutarco Elías Calles. En este sentido, Antonieta Rivas Mercado menciona sobre Pascual Ortiz Rubio. El Partido Nacional Revolucionario había designado candidato oficial. Era un oscuro diplomático, mandado traer exprofeso del Brasil, lejano donde llenaba un puesto. Escaso de ingenio, ausente del país desde hacía cerca de 7 años, era una de las peripecias de su carrera sin importancia. Se le designaba por tener excesivamente desarrollada una cualidad, la maleabilidad, que haría de él un cómodo sello de goma con que estampar la historia. Se llamaba Pascual Ortiz Rubio, era ingeniero, a todo asentía, a todo ha asentido, llegado cuando un término legal indispensable había caducado para poder lanzar su postulación, en vista de que los requisitos de la ley son ficciones poéticas, se le armó candidato en un abrir y cerrar de ojos. Le dijeron, el pueblo libre y soberano lo llama, y repitió, el pueblo me ha llamado. Era una de las personalidades más nulas dentro de la topografía política. Fin de la cita de Antonieta. Al convocar el gobierno de Calles a nuevas elecciones, José Vasconcelos, quien pasó una temporada en Europa y Estados Unidos, regresó a México para participar en las elecciones y se convirtió en el candidato del partido antireeleccionista. José Vasconcelos convocó a la gente, a los jóvenes, a los estudiantes, a los intelectuales y sobre todo a las mujeres para participar en su proyecto, en su campaña por la presidencia de la República. Antonieta menciona sobre esto. El llamado Partido Nacional Revolucionario, hechura de calles, banda de salteadores, capitaneada por analfabetos, no existía 3 meses antes de la designación de Ortiz Rubio. Ni Calles ha pertenecido jamás a ningún partido, pero sí a una partida, a la partida en que degeneró el obregonismo cuando Obregón se separó del poder. En cambio, la candidatura de Vasconcelos se inició desde el año de 1927 en el seno de la Convención del Partido Antireeleccionista. Fin de la cita. Antonieta Rivas Mercado, quien en ese preciso momento se desempeñaba como profesora de teatro en la Universidad Nacional de México, todavía no autónoma, participa activamente con sus alumnos, apoyándolos para que se consiga la autonomía universitaria, que se logra hasta el 28 de mayo de 1929. En este sentido, los alumnos de Antonieta eran Alejandro Gómez Arias, que lo conocemos porque había sido novio de Frida Kahlo, pero luego fue un renombrado político, el presidente Adolfo López Mateos, él fue también alumno de Antonieta Rivas Mercado, y Germán de Campo, el estudiante que el 20 de septiembre de 1929 asesinaron en una matanza que hizo Calles en la Ciudadela. En el mes de marzo de 1929, Antonieta tiene la iniciativa y la valentía de montar en el Teatro Hidalgo con su grupo de alumnos una adaptación de la obra Los de Abajo del escritor Mariano Suela. O sea, el día de ayer se cumplieron 90 años del estreno de Los de Abajo, dirigida por Antonieta Rivas Mercado, que estuve revisando y no encontré directoras de teatro en esa época. Creo que también Antonieta es una pionera en esa cuestión, porque ni siquiera Virginia Fábregas, ni Esperanza Iris, ellas tenían su compañía de teatro, pero no eran directoras. Entonces, Antonieta hace esta adaptación de Los de Abajo del escritor Mariano Suela. En la literatura, esta es la principal novela del movimiento de la Revolución Mexicana, de una alta crudeza y que describe fielmente la otra revolución mexicana, la de los más desfavorecidos. Con esta apuesta, Antonieta se estrenó como directora teatral, algo que no se veía en México en esa época, una mujer dirigiendo una obra de teatro.
La escenificación contaba con la escenografía del gran pintor Julio Castellanos y entre otras con la actuación de la magnífica actriz Isabela Corona. La obra se estrenó el 7 de marzo de 1929. La puesta solo contó con 7 representaciones, debido a que por órdenes de la Universidad, de la Secretaría de Educación, y no sabemos si del propio presidente Emilio Portes Gil, como orden directa de Plutarco Elías Calles, la obra se canceló y además Antonieta Rivas Mercado fue destituida como profesora de la universidad. Los motivos: Antonieta montó una adaptación de la novela Los de Abajo, pero sin duda no se estaba refiriendo a la novela de Azuela de 1915, a los eventos de la Revolución Mexicana. Se estaba refiriendo al México de ese 1929, a lo que comenzaba a ser la dictadura de Plutarco Elías Calles. Fue una crítica directa al gobierno del general Máximo de la Revolución Mexicana. Ante esto, Antonieta dejó su puesto en la universidad y se integró al proyecto de Vasconcelos. Se unió a la campaña de José Vasconcelos. A Vasconcelos lo conoció el 10 de marzo de 1929 en la ciudad de Toluca. Es decir, el domingo se cumplen 90 años de ese encuentro. Los presentó su amigo de Antonieta, aunque Andrés Senestrosa siempre dijo que los había presentado, es una mentira. Don Andrés Senestrosa decía muchas mentiras. Ahorita les voy a decir algo muy fuerte de don Andrés Senestrosa. Los presentó el escritor y filósofo Samuel Ramos, quien era parte del grupo Contemporáneos. Él presentó a Antonieta con Vasconcelos. Cuando Vasconcelos se disponía a entrar a la Ciudad de México, Antonieta le ofreció su auto para que Vasconcelos entrara en él a la ciudad. Así Antonieta desde un principio se entregó completamente al movimiento vasconcelista. Antonieta Rivas Mercado no solo ofrecía su dinero al movimiento, en verdad fue una militante activa y colaboró sobre todo de una forma intelectual. José Vasconcelos era el gran filósofo y el gran escritor, pero como candidato tenía muchas ocupaciones. En muchos casos, en demasiados, Antonieta Rivas Mercado era quien escribía los discursos que Vasconcelos dirigía al pueblo. Lo acompañaba en las giras junto a otros personajes muy importantes, el escritor de Contemporáneos Carlos Pellicer, el filósofo Samuel Ramos, algunos estudiantes como ya mencioné, Alejandro Gómez Ares, Adolfo López Mateos, Mauricio y Vicente Magdaleno, que fueron grandes escritores, un cúmulo de personajes, estudiantes, profesores, obreros, profesionistas, políticos y una inmensa cantidad de mujeres que siempre han quedado en el olvido y que fueron tan fundamentales en la campaña de Vasconcelos. Para la campaña de Vasconcelos se crearon muchos comités o clubes políticos, que en su mayoría eran organizados por jóvenes, estudiantes y sobre todo mujeres. Estos comités realizaban una gran labor de difusión con la gente, buscaban partidarios para Vasconcelos. Los jóvenes estudiantes se convirtieron en oradores, iban de gira en gira con Vasconcelos y leían discursos en apoyo del candidato. Y luego los mítines cerraban con los discursos de José Vasconcelos, que como ya he dicho, él lo ha reconocido, los escribía Antonieta Rivas Mercado. Es impresionante la cantidad de seguidores que tenía Vasconcelos por todo el país. México estaba desbordado sobre el candidato, era inminente su triunfo. Y los seguidores de Vasconcelos nunca cesaron en su lucha, a pesar de ser perseguidos por el gobierno de Emilio Portes Gil o Plutarco Elías Calles, que es lo mismo, a pesar de los encarcelamientos injustificados después de las marchas y mítines pacíficos, a pesar de las golpizas, aún después de los ataques armados en los cuales la policía disparó contra la multitud, contra los seguidores de Vasconcelos que marchaban pacíficamente, lo cual le costó la vida a varias personas, entre ellas al joven y brillante estudiante Germán de Campo, orador durante toda la campaña vasconcelista, aún después de los cientos de mujeres que se unieron a la campaña y que marchaban en favor del candidato, mujeres que fueron golpeadas, atacadas sexualmente por los soldados y encarceladas o asesinadas, de lo cual existen numerosos registros en el Archivo General de la Nación. Los seguidores de Vasconcelos nunca abandonaron la lucha. Y además hay que darnos cuenta que muchas mujeres apoyaban el vasconcelismo, pero estas mujeres no iban a poder emitir su voto. El voto de la mujer fue se permitió hasta 1953, esto es 1929. Esas mujeres lo que hacían era llevar a sus hombres, llevar a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus esposos, para que votaran por José Vasconcelos. Hicieron una gran campaña, pero sin duda en ellas no iba a tener frutos, o sea, nada más era lo que ellas consiguieran, porque ellas no iban a poder votar. Antonieta menciona al respecto: el día de la llegada de Vasconcelos a Mazatlán, las tropas se escondieron detrás de la barda del panteón para tirar a mansalva sobre los manifestantes pacíficos, y se evitó una hecatombe porque los jefes locales del vasconcelismo dieron orden de disolverla. Sin embargo, la ira de los constabularios se sació en unas mujeres dispersas y en otras víctimas.
hubo también niños degollados. En este sentido, Antonieta lo cuenta en la crónica. Dice que primero van las mujeres vasconcelistas y van cargando a sus niños. Hay que recordar que estas mujeres eran obreras, campesinas. Entonces llevan a sus niños en el brazo por niños de la mano y atrás van todos los hombres. Entonces llegan los soldados de calles con machetes. Antonieta relata que el primer paso del soldado era un machetazo, sale volando la cabeza de la mujer. Segundo machetazo, la cabeza del bebé. Tercer machetazo, la cabeza del niño de manos. Entonces es muy impactante para Antonieta ver esto. Por eso es lo que decía Ingrid, al final ella dice, tan puerco México, no les da asco lo que pasa allá. O sea, ¿cómo era posible? Ella cuenta la escena, cómo llegan los vasconcelistas y empiezan a encontrarse con mujeres que tienen medio machete aquí en la cabeza, cabezas de niños. Antonieta estuvo presente ante esas masacres. Nosotros creemos que la gran masacre es 68 días después, pero hay que entender que en 29 Plutarco Elías Calles hizo unas masacres al nivel de Francisco Franco, al nivel de Adolfo Hitler. Fin de la cita de Antonieta. Sin duda el vasconcelismo cada vez cobraba una fuerza mayor. El triunfo de José Vasconcelos era inminente. Las fotografías de la época de las manifestaciones vasconcelistas son impresionantes. La cantidad de gente, de seguidores, multitudes que no se pueden alcanzar a contar y por todas las regiones del país. Antonieta menciona al respecto. En el estado de Coahuila, numerosas poblaciones habían organizado clubes para trabajar por su candidatura y los visionarios hermanos Gutiérrez, influyentes en la región y viejos amigos de Vasconcelos desde los días de la convención de Aguascalientes, no disimulaban su simpatía por el candidato independiente. Era la revolución que volvía a encarnar en un espíritu alto. Así le reconocía el monte que empezó a correr por todo el territorio patrio, con Madero ayer, con Vasconcelos hoy. Una verdadera avalancha de opinión se derramaba por todo el país y ya se presumía que al acercarse el candidato a las regiones pobladas del centro, al llegar a Guadalajara, su triunfo sería tan patente que iba a hacerse difícil la situación de cualquier oponente. Fin de la cita. La labor de las mujeres dentro de la campaña de José Vasconcelos fue de una importancia como no se veía desde los tiempos de la Revolución Mexicana. Las mujeres tomaron la iniciativa, fueron mujeres de acción, no eran meras acompañantes o espectadoras, se dedicaban a complementar la labor de los hombres, dedicadas a difundir el movimiento vasconcelista. Tenían una actuación de primer nivel, escribían, acudían a las giras, atendían en los comités, enseñaban a otras mujeres y hombres, buscaban nuevos adeptos a la campaña y esto era por todo el país, aun cuando sabían que no podrían emitir su voto. Hay que recordar que la mujer en México pudo decidir libremente y votar hasta el año de 1953. De tal forma, estas mujeres, ante esta inutilidad, decidieron activarse y comenzar a ser útiles en otros campos de la campaña vasconcelista. Antonieta dice al respecto: fue entonces, a mediados de 1929, cuando la causa de la mujer empezó a interesarse activamente en política, sumergiéndose en ella de manera entusiasta. Se tiene que hacer la más honrosa mención de Inés Malváez, Elena Torres, Elena Vázquez Gómez y cientos de otras que desde el principio estuvieron donde sabían que debían de encontrarse toda la causa de la mujer, al lado de Vasconcelos, porque su gobierno significaría educación para sus hijos, protección para sus maridos, padres y hermanos, quienes habían visto los últimos años sus vidas y sus propiedades a merced de crueles e ilegales generales. Fin de la cita. José Vasconcelos tenía desbordado al país. Como era de esperarse, solo el fraude electoral podía lograr que el candidato oficial de Plutarco Elías Calles, del partido recién creado, el Partido Nacional Revolucionario, solo ganaría la presidencia si se imaginaba un fraude electoral, y este se preparó incluso desde los Estados Unidos. Hacia esa época, el presidente de los Estados Unidos era el empresario republicano Hoover, quien acaba de comenzar su mandato en marzo de 1929, pero una de las figuras más importantes era el embajador republicano de Estados Unidos en México, el embajador Morrow, un personaje de suma importancia quien ha llegado a considerarse más importante que el propio presidente Hoover. El embajador Morrow fue pieza fundamental durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, debido a su intervencionismo en la política mexicana y al servilismo de Calles para con él y para con el gobierno de los Estados Unidos. Morrow le brindó toda su ayuda al presidente Calles. Él fue el medio para que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ayudara con armamento y aviones al gobierno de Calles. Además, Morrow fue un gran apoyo para Calles durante la Guerra Cristera y sobre todo para afianzar la creación del nuevo partido político de Calles, el Partido Nacional Revolucionario. Es por ello que Calles se debía al embajador Morrow y al gobierno de los Estados Unidos.
El embajador morro o diplomático de los huevos con jamón, así llamado en la época porque solía desayunar muy seguido con Plutarco Elías Calles para tratar los temas referentes exclusivamente a México, brindó todos los medios y todo su apoyo para que el gobierno de México, por medio del presidente Emilio Portes Gil, pero manejado por Calles, maquinara el fraude electoral de José Vasconcelos. En fin, el capítulo de la campaña de Vasconcelos concluyó, como todos sabemos, con un fraude electoral. Así comenzó su historia el partido que fundó Plutarco Elías Calles, el Partido Nacional Revolucionario. Por eso, al conocer la historia de México, nada debe de sorprendernos ya. En este sentido, quiero decirles quería realizar algo más de Antonieta en esta parte. Ay. Perdón. Ya no me quedé con la antología. Bueno. Todos sabemos cómo acabó esta historia. Pascual Ortiz Rubio fue declarado presidente de México y gobernó, por así decirlo, porque realmente gobernaba Calles, de 1930 a 1932. En ese año Calles lo quitó y puso en su lugar a Abelardo L. Rodríguez, quien fue presidente de México de 1932 a 1934. En 1934 gana las elecciones el candidato oficial de Calles, el general Lázaro Cárdenas, uno de los presidentes más grandes y más importantes que ha tenido nuestro país. Al general Cárdenas le costó trabajo, pero en 1936 pudo echar del país a Plutarco Elías Calles, quien había manejado México desde 1924. Ya sabemos todo lo grande que fue el presidente Cárdenas y todo lo que hizo por México. Aquí podemos señalar dos cosas: la expropiación petrolera mexicana, que hoy ya no existe, y sobre todo ese gran gesto de humanidad que tuvo para con la República Española cuando España vivió el golpe de Estado en 1936, organizado por el fascista Francisco Franco, pero ayudado por el gobierno nazi de Adolfo Hitler, y que golpeó con todo a España hasta terminar la guerra en 1939, ganando obviamente las fuerzas de Francisco Franco, mejor dicho, las fuerzas de Adolfo Hitler. Y por último, también ya sabemos lo que ocurrió con Antonieta. Por una serie de problemas personales y familiares, en 1930 salió huyendo de México con su hijo. Se instaló en Francia, en la ciudad de Burdeos, escribía frenéticamente. Su familia, para obligarla a regresar a México, le canceló el dinero que le enviaba y le hizo ver que estaba en la ruina. Derivado de esto, Antonieta entró en una depresión más profunda y se suicidó. Pero bueno, realmente lo que he querido relatar es la participación en ese momento tan particular de una gran mujer, de una gran intelectual que fue Antonieta Rivas Mercado. Una mujer fuera de serie, sobre todo fuera de su tiempo. La escritora, la profesora, la actriz que en sus pocos años de vida, pues vivió solo 30 años, fue capaz de dar tanto para la educación, la cultura y la política de México. Y con este ejemplo decir a las mujeres que no existen barreras. Si bien en la actualidad se sigue pasando totalmente por encima de los derechos de las mujeres, como lo vimos ayer con lo del aborto en Nuevo León, es necesario saber que toda mujer capaz, con entusiasmo, no tiene barreras frente al México actual. Las barreras se las pone ella misma, y es ella misma quien debe derribarlas. Así lo hemos observado desde hace muchos años, cada vez es más palpable la participación de las mujeres en la sociedad, su empoderamiento. Muchas gracias. De esta manera estaremos concluyendo con la presentación de este espléndido libro acerca de la obra de Antonieta Rivas Mercado. Quisiera que despidiéramos con un fuerte abrazo a Ingrid Solana, Aida Costa, el poeta David Fagoso. En nombre del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, agradecemos a los diputados que el día de hoy nos acompañaron, a los profesores, a los investigadores, por supuesto a todas las mujeres y a todos los estudiantes que el día de hoy hicieron que este Palacio Legislativo y el Congreso del Estado de Hidalgo haya sido una vez más la casa de todos. Por su presencia, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo evento. Hasta luego. Oigan, no se vayan, espérenme. Va a haber una sorpresa. Nos tomamos una foto primero. No, es que...
Sí, parece